Sí, doctor. Perfecto. Sí, Bien, vamos a hablar, chicos, entonces de clasificación de Baltimore, ¿sí? Primero, vamos a hablar de generalidades y vamos a hablar del objetivo. Esto va a ser algo como productivo y necesito, por favor, que participen, ¿sí? ¿Qué tenemos que hablar de la clasificación de Baltimore? ¿Qué es lo que les expliqué con relación a esto? ¿De qué trata la clasificación de Baltimore? Díganme. ¿Quién me dice? ¿De qué trata la clasificación de Baltimore? ¿Qué hace Baltimore? ¿O qué dijo específicamente con relación a esto? ¿De qué trata la clasificación de Baltimore? Bueno, Pues es la clasificación de los virus. bueno, A ver, ¿quién habla? ¿Quién habla? Bueno, dilo, Gabriel. ¿Otra vez? Perdón. ok, sí, es un sistema que trata de clasificar a los virus, agrupándolos dependiendo su genoma, si es monocatenario, bicatenario, ADN o ARN. Ok, lo principal lo acabas de decir. Entonces, vamos a poner por aquí una notita. Lo principal que habla Baltimore es que primero hay que clasificarlo con base en las proteínas que tiene el virus. Y tenemos virus de tipo ADN y virus de tipo ARN. ¿Okay? Eso es lo más importante de la clasificación de Baltimore. ¿Okay? Baltimore dice que trata de clasificar si son virus ADN o si son virus ARN. Y recuerden que dentro del ADN significa que tienen 4 bases que se llaman adenina, guanina, ¿y cuáles son las otras dos? Citosina y uracilo. tiamina. Y Timina. timina. Y las ARN tienen bases de adenina, guanina, citosina y se cambia la timina por uracilo. Y recuerden que todo esto siempre tiene algo que se llama apareamiento o emparejamiento, en donde la adenina se utiliza con la timina y la citosina con la guanina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que decir, por lo menos dentro de toda esta clasificación biomédica? Que existen grupos OH que se les denominan grupos hidroxilo y que tienen una secuencia y algo muy específico que se llama direccionalidad. ¿Qué será la direccionalidad? La direccionalidad La direccionalidad nos habla de la orientación química que tiene justamente los filamentos para poder organizarse. Los virus tienen una direccionalidad, ¿sí? Ahora, ¿qué más dijimos con relación a este tipo de clasificación? Les dije que tenían un objetivo. ¿Cuál es el objetivo en la clasificación de Baltimore? ¿Cuál es el objetivo, chicos? ¿Qué tenían que hacer los virus? Aquí Gema era ¿Cómo? crear ARN mensajero. Correcto, ¿quién habla, perdón? Gema. Gema, gracias, Gema. Entonces, Sí. ARN mensajero. ¿Por qué tienen que realizar ARN mensajero? Porque al momento de que crean ARN mensajero, tienen proteína, ¿cierto? Entonces, un ARN mensajero es exactamente igual a una cadena ARN de características positivas. Y esto es igual a proteína. ¿Bien? Ese es el primer objetivo. Pero también los virus tienen otra cuestión de objetivo que se llama replicación. Es decir, los virus también se tienen que reproducir. Entonces, dentro del objetivo para la clasificación de Baltimore, tenemos dos situaciones. Número uno, que tienen que formar cadenas de ARN mensajero para tener proteínas. Esas mismas proteínas le van a dar al virus tanto las características propias para ensamblar su genoma y también le van a dar la característica de reproducirse, es decir, replicarse. Muy bien, ¿vamos bien ahí? ¿O no vamos bien? Sí, doctor. Muy bien, ahora, por favor, chicos, necesito que me digan ustedes cuáles son los pasos que tiene que ver la replicación del virus. ¿Cuáles son esos pasos? ¿De qué se trata? ¿O por qué es tan importante el que yo esté creando las fases en las que un virus tiene que, valga la redundancia, reproducirse? ¿Por qué será importante?
Porque todas y cada una de la gran mayoría de este tipo de virus realizan justamente este tipo de fases, ¿sí? Entonces, dentro de estas fases, ¿cuál es la primera? ¿Cómo se llama? Adhesión. No, no es adhesión. Hernández Carvajal. Unión. La primera se llama Reconocimiento. reconocimiento. ¿Quién habló que dijo reconocimiento? Yo, Lucy. A ver, Lucy, ¿qué pasa en el reconocimiento? ¿Qué hacen los virus en el reconocimiento? Ah, pues, ¿Ah? no sé, estoy leyendo. Ajá, No, dime, pero... dime. ¿Qué pasa? En el reconocimiento, ¿sí? Lo que sucede específicamente es que se une la cápside del virus, o del virión, dijimos que es el nombre correcto, hacia los receptores de la célula. Recuerden que tiene una afinidad y va a buscar esa célula diana porque va a tener esos receptores que van a ser afines a sus proteínas. Muy bien. ¿Cuál es el segundo proceso dentro de la replicación del virus? Adición. La penetración. No, Básicamente adición. es la unión o adhesión. ¿Ok? ¿Qué pasa en la unión? ¿Qué tenemos en esa unión? Creo que el virión se une a la membrana lipídica de la célula para tratar de pasar al siguiente paso, que sería la penetración. Ok, entonces la tercera o el tercer paso se llama. Penetración. ¿Qué sucede en la penetración? A ver, sí, sí, Es donde se lleva a cabo la endocitosis y entra el virión a la célula. Ok, principalmente, y eso es muy importante, ¿quién habló? Ay, díganme su- Angelina. Angelina, perdóname, Angelina, todavía me falta reconocer. Pero Sí, dentro de la pero- penetración, chicos, es básicamente, recuerden que tenemos virus que pueden tener una membrana y virus que no pueden tener, que pueden tener membrana y que no pueden tener membrana, pero sobre todo van a tener un recubrimiento y ese recubrimiento va a estar básicamente dado por una nucleocápside, ¿ok? La gran mayoría de los virus tienen una nucleocápside, pueden ser ARN o ADN, y dentro de esta situación lo que va a suceder es que existe un proceso que se llama endocitosis. Recuerden que es la principal forma en la que van a entrar en la que entra el virus hacia la célula, por endocitosis. Muy bien, que básicamente dijimos es un proceso como una fagocitosis, ¿sí? Estimula a la célula para que se haga un endosoma y se fusiona inclusive con algunas membranas, ¿sí? Pueden tener varios procesos, pueden tener que únicamente pasa el material genético o pueden pasar con todo y la nucleocápside, ¿sí? Y recuerden que existen incluso muchos virus también agresivos que pueden penetrar por completo la membrana sin necesidad de que exista afinidad genómica, ¿ok? Entonces, esto sucede en la penetración. ¿Cuál es el siguiente punto? La pérdida de la envoltura ¿Quién habla? ¿Ari? o desnudamiento, no sé cómo lo... No habla Ari. ¿Quién habla? Jesús Pedrero, profe. ¿Jesús? Sí, ¿Qué pasa en la pérdida de la envoltura, que también se puede conocer como decapsidación? hay una separación física del ácido nucleico de los componentes estructurales del virión. Básicamente lo que sucede es que se elimina la cápside, ¿ok? La envoltura. Este es el proceso justamente donde pierde sus capacidades y el material genético ya se introduce hacia la célula. ¿Muy bien? ¿Cuál es el siguiente paso después de la pérdida de la envoltura? Síntesis macromolecular. ¿Habla? Angelina. Sí, es que no estoy muy segura. Síntesis macromolecular. ¿Qué pasa ahí, Angelina? Bueno, tengo entendido que ahora sí que el genoma del virión va a empezar a producir el ARN mensajero para después ya iniciar con la síntesis de proteínas y de ácidos nucleicos. Y había mencionado algo de tempranos y tardíos, pero ya no recuerdo qué era. Ok, es correcto. Dentro de este tipo de procesos, la principal característica es sintetizar copias, ¿sí? Es decir, hacer copias del virus y también producir proteínas para el ensamblaje justamente de esta síntesis.
Es decir, el genoma debe integrarse hacia ciertas funciones de la propia célula para sintetizar ARN mensajeros. ¿Sí? Esa es la principal característica. Bien, entonces, aquí viene algo muy importante, antes de continuar con todos los procesos. ¿Sí? Dentro de las generalidades en la clasificación de Baltimore, nosotros vamos a hablar que para la síntesis específicamente justo de esto, ¿sí? Los virus ADN, todos los virus que son ADN, tienen que realizar su síntesis en el núcleo. ¿Eh? Siempre. Esto siempre tiene que suceder. Todos los virus ADN tienen que llegar hasta el núcleo para sintetizar sus proteínas. ¿Ok? Y los virus ARN tienen que llegar por lo menos al citoplasma, a excepción de uno que es el grupo 6 de la clasificación de Baltimore. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Hablamos entonces de un reconocimiento, hablamos de la unión, hablamos de la penetración, de la pérdida de la envoltura y de la síntesis macromolecular. Ahora, otras de las grandes características de este tipo de procesos. Muy bien, antes de eso, ¿qué pasa después de la síntesis macromolecular? ¿Cuál es el otro? Replicación. Síntesis macromolecular y después viene algo que se llama, no, es síntesis y replicación, que eso es básicamente, ¿sí? Y después de eso viene algo que se conoce como Ensamblaje. ensamblaje. ¿Qué pasa en el ensamblaje? Es cuando los genomas virales recién sintetizados ya se unen para formar las partículas virales. Básicamente no se forman las partículas virales, eso se hace en la síntesis. Lo que se hace en el ensamblaje es montar la cápside, ¿ok? Es montar al virus. Ya se formaron las proteínas, ahora lo que hay que hacer es montarlas. Y ahí se introduce el material genético del virus. ¿Muy bien? ¿Cuál es el siguiente? Liberación. No, allá antes está algo que se llama... ¿Qué pasa en la gemación? A ver, ¿qué es la gemación? La gemación es la maduración. Adquiere envolturas el propio virus tras la asociación ya de su núcleo cápside. Básicamente se agregan glucoproteínas de la célula huésped para darle características fisiológicas. Y ahora sí, lo último. Liberación. ¿Ok? Estos son los procesos que surgen en la replicación. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras características ha mencionado nuestro gran amigo, bueno, en la clasificación de Baltimore o la clasificación que realizó Baltimore? ¿Sí? Básicamente existen reglas del juego. ¿Sí? La primera, entonces, es que tienen una direccionalidad. La segunda es que los virus ADN tienen que llegar al núcleo para sintetizar sus proteínas. Los ARN necesitan llegar al citoplasma para sintetizar sus proteínas. ¿Qué otras reglas o de diferenciación realizó Baltimore que son muy importantes para entender a este tipo de virus? Vaya, que los virus ADN necesitan un proceso enzimático. Pero ese proceso enzimático son enzimas del hueso. Es decir, todos los virus ADN tienen que llegar al núcleo y ahí tienen que utilizar enzimas del huésped que se llaman polimerasas. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesitan los virus ARN? También necesitan enzimas. Pero no existe ninguna célula, ni eucariota, ni procariota, ninguna, que tenga la capacidad de crear proteínas con base en secuencias ARN. ¿Sí? Entonces, todos los virus ARN necesitan llevar enzimas propias, ¿sí? Que también son polimerasas. ¿Entiende este tipo de reglas? ¿Eh? Ahora,
en todo el proceso que se lleva a cabo de la replicación, van inmersos dos procesos. Y esos procesos se llama transcripción y traducción. ¿Qué es la transcripción, chicos? ¿Qué es la transcripción? Replicar el material genético. No, la transcripción, ojo, la transcripción y la traducción hablan sobre replicación, pero la transcripción es la formación de cadenas de ARN a través o a partir de ADN. ¿Qué es la traducción? La traducción es la formación de proteína a partir de ARN mensajero. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que ante todo proceso de replicación, yo voy a tener un ADN y este ADN va a formar ARN mensajero, recuerden que es positivo, y este ARN mensajero va a formar proteína. ¿Ok? Esto, el paso de un ADN al ARN se llama transcripción, ¿sí? Y el paso del ARN mensajero para la formación de una proteína se llama traducción. ¿Se entiende eso? Sí, doctor. Sí. Muy bien, ahora sí, vámonos a lo que nos interesa, porque esto tienen que poner mucha atención. Muy bien, vámonos entonces a el primer grupo. ¿Esto qué será? Una grandiosa y fabulosa célula dibujada por el doctor Rafael Cortés. ¿Y esto qué será? ¿El núcleo? El núcleo. Bien, el núcleo. Tienen una mente muy abstracta, ¿ok? Entonces, bien, esto es una célula, este es el núcleo. Entonces tenemos ADN, que lo vamos a dibujar de color azul, y tenemos ARN, que lo vamos a dibujar en color rojo. Muy bien, ¿cuál es la característica de el primer grupo de la clasificación de Baltimore? ¿Qué dice la primera clasificación de Baltimore, chicos? ¿Quién me dice? ¿Qué sucede ahí? Se divide. A ver. Es un Se virus divide ADN por- bicatenario. Ajá. A ver, otra vez, ¿qué? Es un virus ADN bicatenario. Ok. ADN bicatenario significa que tiene dos cadenas. ¿Muy bien? Una cadena positiva y una cadena negativa. Dentro de la fase de replicación, chicos, el huésped tiene en su membrana unos receptores, ¿sí? Entonces, recuerden que estos virus, ojo, pueden ir ensamblados, en una nucleocápside, e inclusive pueden alrededor tener una membrana. ¿Ok? En este caso, nuestro virus va a encontrar justamente estos receptores, que tiene muchísimo que ver dentro de la fase de replicación de los virus. Por eso era importante que volviéramos a repasar por lo menos que existe un reconocimiento, una unión, una penetración, bla, bla, bla. Entonces, dentro de las primeras reglas que dijimos, ¿a dónde tienen que llegar justamente los virus ADN? ¿A dónde tienen que llegar, chicos? A la membrana. Al núcleo. Al núcleo. Entonces, cuando ya encuentra su penetración, su pérdida de la envoltura, este tipo de virus forzosamente tiene que llegar hasta acá. ¿Sí? Muy bien. Al núcleo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijimos que realizan dentro de la síntesis de macromoléculas este tipo de virus? ¿Qué utilizan? Las enzimas del huésped. Correcto, ¿qué enzimas? Polimerasas. Polimerasas. Este tipo de virus lo que va a necesitar son polimerasas del huésped. Estas proteínas que está realizando la célula, que son de color amarillito, van a activar justamente a este virus. ¿Ok? Lo activan.
Y justamente va este tipo de virus, que son la clasificación número 1, a unir las polimerasas y existen unos orgánulos por aquí afuera que se llaman ribosomas. ¿Qué necesita hacer el virus? Hacer transcripción. ¿Qué es transcripción, chicos? De Es ADN a cuando una RNA. ADN convierte a ARN. Entonces, ojo, ya activaron a este virus y lo que va a hacer este virus va a ordenarle a los ribosomas a crear proteínas. ¿Sí? Entonces, lo primero que se hace es la transcripción y esto tiene características positivas de un ARN porque esto ya hace un ARN mensajero. Bien, pero al momento de que llegan al ribosoma, crean proteínas que tienen información genética del virus, ¿sí? Y tienen información genética de las proteínas de la célula. ¿Ok? ¿Se entendió el primer grupo de la clasificación de Baltimore? Sí, doctor. Sí. Entra el virus, pierde su nucleocápside, llega hacia el núcleo. Quien la activa son las proteínas que está generando esta codificación, Lo activan y a través de esa activación genera una cadena de ARN mensajero y le pide al ribosoma que empiece a crear proteínas. Pero esas proteínas son proteínas del virus y son proteínas del huésped. ¿Ok? Cuando ya se necesita ensamblar justamente a este tipo de virus, en realidad su nucleocápside tiene proteínas tanto del huésped como del propio virus. O sea, créanlo, en palabras muy groseras, son unos cabrones los virus. Bien. ¿Entendió el primero? Sí, doctor. Siguiente. ADN monocatenario. ¿Qué polaridad tiene este tipo de virus? Positivo. Positiva. ¿Qué dijimos dentro de las reglas? ¿A dónde tiene que llegar? Al núcleo. Al citosol. Al citosol. No. Los ARN llegan al citoplasma y los ADN llegan al núcleo. ¿Y qué van a utilizar? ¿Enzimas de quién? Polimerasas. Enzimas propias. Recuerden que este tipo de virus lo que realizan es su reconocimiento a través de las proteínas de la membrana. El momento de que ingresan acá, pero ojo, tienen que llegar justamente hasta acá. ¿Okay? Y recuerden que la propia célula huésped tiene su ADN con carga positiva y negativa y esta célula está creando sus proteínas. ¿Qué pasa con este tipo de virus? Este tipo de virus lo que utilizan nuevamente es las ADN polimerasas del huésped, o sea, estas proteínas, ¿sí? Y lo que hacen justamente es una complementación de una cadena de ADN de características negativas. ¿Ok? Entonces, utiliza en su gran mayoría este tipo de virus las proteínas que está formando las polimerasas del huésped y gran parte de la cadena negativa. Roba muchas proteínas de esta cadena negativa y crea una doble cadena de ADN. Ahora sí, con polaridad positiva y con polaridad negativa. ¿Cuál es el siguiente paso? Crear, ya que tiene una doble cadena, crear un ARN de características mensajeras que le pide a los ribosomas que comiencen a crear proteínas. Y esas proteínas tienen información genética de la célula, tienen información del virus. Entonces, este tipo de virus utilizan la cadena negativa de la célula y las proteínas, las enzimas polimerasas, para complementar una doble cadena y a través de esa doble cadena crear su ARN mensajero, llevarlo hacia los ribosomas, crear sus proteínas y volver a estructurar su virus y regular su material genético. ¿Ok? ¿Se entiende este segundo virus? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, doctor.
Vamos al tercer grupo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos, chicos? ¿Es un qué? ARN de doble cadena. ARN bicatenario. Significa entonces que tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa, ¿cierto? Sí. ¿Qué tipo de reglas Así es. estableció Baltimore o más bien, no es que haya establecido reglas, sino que él observó qué es lo que hacen este tipo de virus? ¿Qué hacen? ¿A dónde tienen que llegar? Al citoplasma. Al citoplasma. ¿Ok? A ellos no les importa el núcleo. Al único que le interesa justo es al grupo 6. Pero tienen una característica. ¿Ellos qué tienen que llevar? Sus propias enzimas. Correcto. Las propias enzimas. ¿Sí? Que también son polimerasas. De hecho, el nombre correcto son ARN polimerasas. Bien. Ahora, ¿qué sucede justamente con este tipo de virus? ¿Sí? Lo que llevan es justamente una proteína. Y al momento de que esa proteína se activa, ¿ok? Y vamos a hacer la formación de proteína. Lo primero que hace con este virus es desdoblarlo. ¿Ok? Lo separa. Cuando ya llega hacia el citoplasma de este tipo de células, lo que hace es desdoblar justamente a la doble cadena. ¿Ok? Y justamente cuando ya tenemos ahora sí esta liberación, ¿esto qué significa? ¿Qué significa eso, chicos? Una cadena positiva. ARN mensajero. ARN mensajero. Esto ya puede directamente pedirle al ribosoma que haga qué. Proteínas. Proteínas. ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia entre esto y entre esto? Que aquí lo único que necesita es en realidad un huésped. ¿Sí? Ya después va a utilizar algunas funciones propias de la célula. ¿Sí? Pero lo primero que necesita es un huésped para que él active sus propias cadenas que lleva, sus propias enzimas, que es la ARN polimerasa, desdoble justamente a esta doble cadena y justamente a través de esto ya tenemos un ARN mensajero que va a llegar al ribosoma y el ribosoma va a crear proteínas, pero para el propio virus. ¿Ok? ¿Se entiende qué pasa con esta doble cadena? Sí. ¿Sí? Muy bien. Vámonos al siguiente. ARN monocatenario de cadena positiva. ¿Ok? ¿Qué necesita el virus? ¿A dónde tiene que llegar? ¿A dónde tiene que llegar? Citoplasma. Citoplasma. No me vayan a poner especímenes de examen al núcleo. No prometo nada. No, tienen que prometer. Entonces llega justamente al citoplasma. ¿Qué tienen los virus? Sus propias enzimas, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sí. Pero ¿qué sucede con este tipo de virus? ¿Qué sucede con este tipo de virus? Pide directamente al ribosoma. Sus proteínas. Le pide Ajá. directamente al ribosoma. Oh, la tiene. ¿Ok? Lo único que necesitan este tipo de virus es penetrar a una célula. ¿Ok? Y ya, ahora sí, comenzar el proceso de traducción. ¿Qué dijimos que es la traducción? Formación de Convertir, proteína. ajá. Proteínas a través de Muy bien, ahora, sucede algo muy característico con este tipo de virus. Este tipo de virus pueden tener un doble camino. Estas proteínas que ya está formando el ribosoma, en muchos de estos virus, no en todos, pero lo que hace es justamente un complemento de la cadena positiva. Es decir, le hace su cadena negativa. ¿Con
qué finalidad hace esto? Con la finalidad de hacer una regulación genética. ¿Ok? Hace una replicación de su información para que salga justamente, vuelva a perder todo esto, pero en una forma de características positivas. No todos los virus hacen un complemento de cadena. En este punto ya son infecciosos porque ellos mismos van a pedirle al ribosoma que codifique las proteínas. ¿Ok? ¿Cuál es el principal ejemplo de esto? Los coronavirus. El SARS-CoV-2 hace esto. ¿Sí? Es una sola cadena de ARN positivo que lo único que necesita es una célula huésped. ¿Bien? ¿Cuál es la célula huésped del SARS-CoV-2? ¿Cuál es la célula huésped del SARS-CoV-2? Los neumocitos. No solo los neumocitos, el epitelio respiratorio, ¿ok? Cilíndrico ciliado. Todo el epitelio cilíndrico ciliado, principalmente también neumocitos, justo lo que se necesita es ellos. Y ellos se encargan de destruirlo por completo. Esto está a merced de todas las características y necesidades que requiera el. ¿Se entendió qué pasa con estas cadenas positivas? Muy bien. Vamos al grupo 5. Es la cadena de un ARN monocatenario, pero este ARN monocatenario tiene una polaridad negativa. ¿A dónde tienen que llegar estos cuates? Citoplasma. Plasma. Bien, luego tengo que repetir mucho porque después, crean lo que sucede es que, no sé si se ponen nerviosos, si se les olvida, o etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pues tienen que llegar justo a el momento de que llega a un citoplasma. Muy bien. ¿Esto genera ARN mensajero? No. 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 Entonces, este virus, ¿qué tiene que llevar? Una cadena positiva. Sus enzimas ARN polimerases. ¿Ok? ¿Para qué lleva justamente una ARN polimerasa? Justamente para realizar una elongación de su material genético y complementar ahora sí su secuencia positiva. Bien. Ahora, ¿qué pasa en este punto? En este punto, al momento de activarse, se genera la doble cadena y en este propio momento también, con relación a las proteínas que está dando la propia célula, ¿sí? Utiliza un empaquetamiento, le pide a los ribosomas crear proteínas, ¿ok? Va a crear su proteína, ¿ok? A través de esta cadena, ¿ok? Pero, ¿qué se necesita eliminar de este virus en su ensamblaje? La cadena positiva, ¿ok? Porque la parte infecciosa, al momento de que realice su viaje o su destrucción de la célula, tiene que ser de características negativas. Entonces, utilizará los procesos del ribosoma para crear proteínas y volver a desdoblar ya esta doble cadena, ¿ok? Básicamente ellos agregan sus propias enzimas polimerasas, crean una elongación de su material genético y hacen una cadena positiva. Y ahora sí, la cadena positiva se tiene que desdoblar para llevarle a los ribosomas y pedirle que haga justamente sus proteínas y después volver a eliminar la cadena positiva para que únicamente se ensamble esta porción, ¿sí? Y pueda salir con características infectantes, ¿okay? Esto sí necesita una ARN polimerasa. ¿Muy bien? Ahora, esto es básicamente sencillo. Vámonos a los dos más difíciles. No que sean más difíciles, sino que en realidad realizan procesos que se conocen como procesos intermedios. ¿Ok? Ahora, esto es un ARN monocatenario retrotranscrito. Monocatenario de características positivas. ¿Qué sucede con proceso? ¿Qué dijimos que tienen que hacer los ARN? ¿Otra vez? Ya citoplasma. Llegar al citoplasma. Llegar al citoplasma. Pero el grupo 6, no. Ok.
grupo 6 necesita llegar al punto. Y hay ADN. Muy bien. Vean lo que sucede justamente aquí. Necesita llegar a el núcleo, porque este tipo de virus, a pesar también de que tienen enzimas que se conocen como ARN polimerasas, tienen una enzima que se llama enzima RT. ¿Qué es una enzima RT? Esto justamente es una enzima RT. Entonces, estas necesitan un proceso intermedio. Bien, lo primero que se hace, recuerden que esta proteína, esta célula, está creando sus propias proteínas. ¿Sí? Bueno, lo que necesita justamente llegar es hacia el núcleo. Activa su enzima, que es una retrotranscriptasa, o una transcriptasa inversa. Y lo que hace, junto con este tipo de proteína, es formar una cadena. ¿De qué creen? ¿Okay? El virus hace un proceso intermedio en una complementación en donde le pide básicamente a esta célula que genere proteínas y active justamente a su retrotranscriptasa. Pero el primer paso es una complementación de una cadena de ADN. En este punto, esa cadena de ADN no tiene una polaridad, ¿sí? En el segundo paso, este ARN se une y con relación a las proteínas que ya está activándose, que está generando justamente el ADN de esta célula, lo que hace es una conversión de un virus ARN a un virus ADN. La gran característica que tiene este tipo de virus, el virus de los grupos 6, es que tienen justo esa retrotranscripción. ¿Ok? En este punto ya tenemos polaridad positiva y polaridad negativa. ¿Qué proceso sigue? ¿Cómo se llama? La elaboración de ARN mensajero. Transcripción. Entonces, aquí se genera una cadena de ARN mensajero. Pero, ¿qué creen que sea lo más importante? Lo más importante es que esto tiene información, es una sola cadena de las proteínas que le ha donado el virus, perdón, le ha donado la célula, pero es una cadena ARN. Entonces, al momento de que este ribosoma empieza a crear sus proteínas, son proteínas totalmente libres. Tienen una gran cantidad de información del material genético del virus y del material genético de la célula huésped. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de este tipo de células? Este tipo de células, lo que está sucediendo en este tipo de proceso es que este tipo de virus tiene la información genética completa de estas proteínas que este ADN ha codificado. ¿Sí? Estas, por así decirlo, se impregnan en el genoma de la célula. Ahora, esta nueva célula lo que hace es justamente desplazar a este ADN. ¿Ok? Entonces, este ADN es el que predomina y básicamente controla ahora a la célula. ¿Quién es el principal actor de este tipo de virus? Permítanme tantito.
Este tipo de células, lo siento chicos, este tipo de virus, lo que primero hacen es codificar a su merced el material genético de la propia célula, lo desplazan y le piden a los ribosomas que hagan proteínas, pero ya con otro tipo de información totalmente diferente. ¿Sí? Esto pasa en la infección por VIH. ¿Qué tipo de células son las que infecta el VIH? Linfocitos T, CD4. Los acabo de explicar. ¿Para qué sirve un linfocito CD4? A ver, ¿quién me dice? Son ayudantes, ¿no? Son ayudantes, ajá. ¿Y qué hacen? Secretan Secretan las citocinas. citocinas. Ajá, secretan citocinas. Entonces, reconocen justamente a los antígenos que se unen a las moléculas, ¿sí? Y básicamente, como son linfocitos CD4, son las colaboradoras o las helper, estimulan la producción de anticuerpos hacia el linfocito y tienen actividades microbicidas o de macrofagio. Bien, significa que está infectada una célula del sistema inmunitario. Bien, el gran problema que existe, porque todavía no hay una cura para VIH, es que al momento de que se han tratado de crear algunos medicamentos, una de las opciones fue eliminar a los linfocitos CD4. ¿Qué pasaría si eliminamos a los linfocitos CD4? Adiós sistema inmune. Entonces es cuando crece un síndrome de inmunodeficiencia humana, y bueno, ahí lo que sucede es que una pequeña gripa puede matar justamente a un paciente infectado. ¿Okay? El sistema inmunológico está totalmente alterado porque está codificado ya por proteínas del virus. ¿Okay? Siguiente. ADN bicatenario que forma un mensajero. ¿Okay? ¿Qué significa esto? También son virus que se conocen como virus híbridos. ¿Okay? Entonces, ADN. ¿Okay? Bicatenario que forma un mensajero. ¿Cuál es el gran problema de este tipo de virus? Que este tipo de virus tiene una pequeña porción de ARN. Son virus híbridos, ¿ok? Entonces tienen una doble cadena de ADN, pero tienen justo también una pequeña porción, y esa pequeña porción es ARN. Entonces este tipo de virus hacen todo el proceso, hacen su reconocimiento. ¿A dónde tienen que llegar? Al núcleo. Al núcleo. Al núcleo. ¿Ok? Pero recuerden que son virus híbridos. Tienen una pequeña porcioncita que es ARN. Bien. ¿Qué dijimos que tienen que llevar los o qué utilizan los virus de tipo ADN? Las enzimas del Polimerasa. huésped. Polimerasa. Ajá, del huésped, de la célula. Primerasas del huésped. Entonces él va a pedirle a esta célula, recuerden que esta célula tiene su ADN de doble cadena, positivo y negativo, está haciendo su propia elaboración de proteínas, ¿sí? También existen ribosomas que son los que empaquetan muchísimo estas proteínas. Y lo primero, cuando ya ingresa a la célula, lo primero justamente es realizar un desdoblamiento de la porción de ARN. Entonces, esto es ya el primer paso. El segundo paso es que va a realizar una hibridación entre una... Esto sucede en el núcleo, nada más que lo voy a poner aquí porque ya saben que soy tan buen pintor que no tiene polaridad. Un desdoblamiento, ¿sí?, de la cadena de ADN y la cadena, que es muy pequeñita, de ARN. ¿Cómo hace esta formación de una doble hélice? ¿Sí? Porque es una hélice conjunta. Porque también tiene algo que se llama petrotranscriptasa. Entonces, este tipo de células, de virus, perdón, al momento de ingresar a la célula, en este punto activan su propia enzima y lo que hace es una formación de una doble hélice de ARN con ADN sin polaridad, ¿ok? Y al tercer punto, al utilizar la cadena y las proteínas del virus,
lo que va a elaborar ahora sí es una doble cadena de ADN de polaridad positiva y de polaridad negativa, pero utilizando las proteínas que tiene de su retrotranscripción y las proteínas que me está dando la célula. ¿Ok? Este tipo de virus también utilizan el material genético de la misma célula. Entonces, si ya tenemos, esto es el segundo paso, esto es el tercer paso. ¿Ok? El objetivo de este tipo de virus es deslindarse de este ARN y lo hacen hasta en el núcleo. Muy bien, activando su retrotranscripción. Y al momento de que ya hacen su doble cadena, esta retrotranscripción y este tipo de proteínas que se están generando en la célula, lo que hacen es una doble cadena. Ahora, ¿qué seguirá después de esto? ¿Cómo se llama este proceso? Transcripción. Transcripción. Entonces, este ribosoma va a crear proteínas que tienen el material genético del virus, tienen el material genético. ¿Ok? ¿Entendió qué pasa con el ARN catenario que forma un mensajero? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí o no? Profe, sí me perdí un poquito. Igual, profe. ¿Quién habla? Yo sí. Ok, Lucy. ¿Y quién? ¿Karina? Sí, profe. Muy bien. ¿El único que se perdieron fue en el ADN catenario que forma un mensajero? Sí, porque yo tengo un poco más, pero este sí me perdí de plano. Ok. Esto es un híbrido, ¿sí? Significa básicamente que este híbrido tiene una doble cadena, porque así está descrita. Una cadena, dos cadenas. Pero en una de sus cadenas tiene un complemento de ARN, ¿sí? Entonces, básicamente es un virus que tiene ADN y ARN. ¿Qué tipo de virus será este? ¿Cómo se llama? Híbrido, ¿no? Sí, híbrido, pero yo les pedí que leyera. Mimivirus. No les pedí que leyeran el virus. Ah, sí, sí. Es el único que tiene hasta el momento descrito una cadena o cadenas de ADN con ARN. ¿Sí? ¿Qué tipo de patología puede dar un mimivirus? ¿Qué tipo de enfermedad puede dar un mimivirus? Neumonía. 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 ¿Ok? Entonces, este virus, al momento de que ingresa, va a utilizar polimerasas del huésped. ¿Por qué? Porque estas polimerasas del huésped, recuerden que se utilizan por los virus ADN, ¿ok? Entonces tiene que llegar al núcleo, ¿sí? Ese es el objetivo. Pero también contiene otra enzima, y esa enzima se llama retrotranscriptasa, igual que el grupo 6, ¿sí? Entonces, esta célula tiene su ADN, ¿ok? Y esta pequeña célula inocente genera sus proteínas. ¿Por qué genera sus proteínas? Porque necesita funcionar, ¿sí? ¿Ok? Al momento de que ya tenemos un reconocimiento, lo primero que hace este virus, ingresa al núcleo. ¿Qué va a utilizar? Primero, las polimerasas y su retrotranscripción. ¿Para qué utiliza las polimerasas y primero la retrotranscripción? Para que esta pequeña porción, la desdoble, ¿sí? Y al momento de que la desdobla, el paso es generar una doble cadena. Entonces, la primera conversión del virus, o más bien el segundo proceso, porque esto ya estamos hablando de un segundo proceso cuando ya está inmerso, esto es el primer punto. Ingresa como tal, ¿sí? hacia el núcleo de la célula. El segundo proceso es
activar su enzima retrotranscriptasa. ¿Okay? Y la retrotranscriptasa lo que hace es un virus, nuevamente híbrido, pero complementado por una cadena de ADN y una cadena de ARN. Porque recuerden que lleva una pequeña porción, ¿sí? Entonces, lo que hace es sacrificar una de sus hélices de ADN para formar un virus ADN-ARN. Este es el segundo paso, ¿sí? En el tercer paso, lo que hace este virus, ahora sí, es utilizar las polimerasas del huésped. Y estas polimerasas del huésped lo que hace es convertir un virus ARN-ADN, ahora sí, en un virus de doble cadena. Esto lo voy a pasar aquí, en un virus de doble cadena tanto positiva como negativa. ¿Ok? Pero ojo, ¿qué utilizó aquí? Las polimerasas del huésped. ¿Sí? Y previamente, recuerden que este virus también utilizó su retrotranscripción. ¿Ok? Pero es un virus ADN, ADN doble. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante que este virus llegue a este punto? Porque se necesita una doble cadena de ADN para elaborar primero un ¿qué? ARN mensajero. ¿Sí? Si no hay una doble cadena, no hay ARN mensajero. ¿Correcto? Entonces, lo que primero tiene que hacer este virus es activar su retrotranscriptasa, y al momento de su retrotranscriptasa se queda un virus con un ARN y un ADN. ¿Sí? Y después utiliza las polimerasas de la célula huésped para crear una doble cadena de ADN. Esta es su finalidad, ¿sí? Y esto ya crea un ARN mensajero, y este ARN mensajero le pide al ribosoma que empiece a crear proteínas. Pero la característica es que como ya agarró mucha información del huésped, son proteínas híbridas, son proteínas tanto del huésped como proteínas propias. ¿Ok? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ya. ¿Ya un poco mejor? Sí, tienen que leerlo, ¿eh? Sí, porque esto crea Profe. mucho de comprensión. ¿Qué pasa? Hasta el paso número 2 sigue siendo neutral, por así decir. En esta parte es tiene correcto. cargas. Aquí no hay cargas, ¿vale? No hay cargas. Ajá. En esta parte, cuando ingresa en el punto número 1, sí tiene cargas, ¿sí? Porque en esta parte, recuerden Ajá. que es un virus de doble cadena, positivo y negativo, pero una de sus porciones es ARN. ¿Sí? Ese ARN no tiene polaridad, ¿eh? Activa su retrotranscriptasa y se crea un virus de doble hélice, ARN y ADN sin polaridad. Utiliza las enzimas del huésped, que son polimerasas, ADN polimerasas, y crea una doble cadena de ADN, ahora sí con polaridad negativa y polaridad positiva. Pero recuerden, ¿por qué les pongo esta serie de dibujos aquí con verde y con amarillo? Únicamente para que identifiquen que en este virus ya de doble cadena ADN, ARN, este virus, aquí van proteínas, pequeñas proteínas inmersas, tanto del huésped, que son por la utilización de sus polimerasas, pero también van por la propia activación de sus enzimas retrotranscriptas. Esta es la secuencia de nucleótidos. ¿Ok? Ya es un virus formado por la información genética de la célula huésped. Y ahora sí, viene el proceso de transcripción. ¿Sí? Recuerden que la transcripción se necesitan dos cadenas de ADN, ¿sí? Entonces se forma el ARN mensajero, y ahora sí los ribosomas son capaces de elaborar proteínas y empaquetar proteínas. Pero ojo, este ARN mensajero, si ustedes lo quieren ver de esta forma, también tiene proteínas aquí inmersas de las enzimas que le dio el huésped. ¿Ok?
justamente llegas hasta este punto y por eso las proteínas las represento en dos colores, que son proteínas del virus y son proteínas del huésped. ¿Ok? Y ahora sí, estas proteínas ya le sirven justamente al virus para ensamblarse y para regular su información genética. ¿Se entendió? Entonces, el último grupo. ¿Cuáles son las características de los grupos de Baltimore? Tenemos grupos ADN, que son el 1, el 2 y el 7, y tenemos grupos ARN. De estos, si les hiciera una pregunta en el examen que dice, de los siguientes grupos, ¿cuáles son los grupos de la clasificación de Baltimore que utilizan una enzima retrotranscriptasa? ¿Cuáles son? 6 y 7. 6 y 6 y 7. 7. 17. 7, chicos, 6 y 7, que no se les olvide eso, por favor. 6 y 7 utilizan retrotranscriptasa. ¿Ok? Muy bien, ¿se entendió entonces qué pasa con los virus y la clasificación de Baltimore? Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Abstracción pura. ¿Ok? Muy bien. Esto es lo importante. Esto. El Jan tiene un láser. Qué nice se ve esto. ¿Ok? Muy bien, entonces ¿se entendió? Esto es tal vez lo que más les voy a preguntar. Esto es importante. Esto también es importante. Esto también. Por eso son generalidades. ¿Correcto, chicos? ¿Bien? Muy bien. Entonces me voy a quedar por lo menos donde me quedé con el grupo anterior. ¿Sí? Esto se necesita por eso se necesitaba tiempo para que lo comprendiera. ¿Ok? Ahora. Vamos a ver nada más algunas características de las bacterias. ¿Sí? La siguiente clase, ¿ya ven mis diapositivas? Bien, la siguiente Sí, profe, clase tenemos que terminar bacterias, tenemos que terminar parásitos y tenemos que terminar hongos, porque para el día viernes ya vamos a iniciar con las primeras clases de patología, es decir, de clínica. Bueno, bacterias. Lo principal, si nosotros hablamos de generalidades para los virus, decimos que son agentes celulares y que son proteínas, propiamente dicho. Bueno, si nosotros hablamos de generalidades de las bacterias, lo más importante de una bacteria es su membrana, su envoltura. ¿Sí? Es sumamente compleja para cada uno de este tipo de células. ¿A qué tipo de células pertenecen? ¿Eucariotas o procariotas? Procariotas. 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 Aquí dice procariotas. Muy bien. Bueno, entonces, la morfofisiología bacteriana incluye que viene en una clasificación de un suprarreino, con células procariotas, y básicamente aquí lo interesante de este tipo de agentes es la envoltura celular. Entonces, lo primero que vamos a tratar de ver es el nucleoide. ¿Qué es un nucleoide dentro de la estructura de una bacteria? Un nucleoide es básicamente el recubrimiento que le da hacia el material genético de la bacteria. En este caso tienen una información genética formada por las bases de ADN. ¿Ok? Ojo, las bacterias no tienen un núcleo verdadero, se llama nucleoide. ¿Sí? Y justamente ese nucleoide tiene una positividad para una tinción o una tintura que se conoce como tintura Fulger. ¿Sí? Está compuesto por una gran cantidad de poliaminas y magnesio, que la intención de esas poliaminas y el magnesio es neutralizar a la cadena ADN negativa. No cuentan con un uso mitótico, significa que no tienen una gran capacidad de concentrar los polímeros o los nucleótidos del empaquetamiento genético. ¿Sí? Y básicamente son células de características haploides. ¿Cuál es una de las características, o más bien, cuál es la principal característica de las células haploides, chicos? ¿Qué me pueden decir? Es reproducción asexual. No sé, ¿sí o no? Las células haploides, justamente, solo tienen un único conjunto cromosómico, ¿sí? Entonces, su reproducción va a ser de características propiamente en meiosis. ¿Sí? Esa es la principal característica de las células haploides. ¿Okay? En meiosis.
Ahora, la proliferación de las bacterias está determinada por el número de nucleoides y cromosomas. ¿Qué significa esto? Que mientras una bacteria tenga mayor cantidad de cromosomas y mayor número de nucleoides, ¿sí?, significará que va a tener una mayor carga bacteriana. Las bacterias que tienen mayor capacidad de contagio, mayor virulencia, recuerden que la virulencia es la carga que tienen para crear la enfermedad, o capacidad cuantitativa propiamente dicha, básicamente va a estar determinada por el número de nucleoides y su número de cromosomas. Dentro de las estructuras citoplásmicas ya para una bacteria, este tipo de agentes carecen de plástidos autónomos, ¿sí? No tienen una propia estructura capaz de alimentarlos de una manera autótrofa, ¿sí? Tienen vesículas en las membranas que son de características o se conocen como cromatóforos, que básicamente son vesículas que se van agrupando en ese tipo de estructura. Contienen enzimas de transporte, como la gran mayoría de todas las estructuras en un citoplasma celular, y forman cuerpos de inclusión. Esto va a ser muy importante. Los cuerpos de inclusión son ciertas estructuras que tienen la capacidad de reservar energía hacia la bacteria. Ese es el principal objetivo, almacenar energía para ella. Bien, lo van a requerir. Y también contienen ácido polihidroxibutírico, el PBH. ¿Para qué nos sirve el ácido polihidroxibutírico? Porque generan cuerpos de inclusión que le va a permitir a la bacteria protegerse. Cuando nosotros encontramos en una microscopía cuerpos de inclusión en una célula huésped, significa que la bacteria ya está tratando de generar su propia energía a expensas de la célula huésped, ¿sí? Este tipo de estructura citoplásmica generan glucógeno, que es básicamente la fuente de alimentación energética a través del carbono, junto con el ácido polihidroxibutírico, en las que van a propiamente a desarrollar todas sus funciones, ¿sí? Este tipo de estructuras en el citoplasma de las bacterias tienen estructuras muy similares a lo que es la actina. Bien, ¿para qué utilizan justo esas proteínas similares a la actina? Para su estructura, formación estructural, reproducción y elaboración de proteínas. Envoltura celular. Esta es una envoltura muy compleja. Desde el exterior es una envoltura compleja porque tiene una gran cantidad de proteínas, pero la membrana propiamente dicha, ¿sí?, de características celulares, es una membrana citoplásmica que tiene un gran contenido de fosfolípidos y de proteínas. Se dice que las bacterias pueden inclusive tener hasta 200 tipos diferentes de proteínas. Entre mayor diversidad proteínica significa que es más compleja su estructura, y al ser más compleja, entre comillas vamos a denominarla que es más fuerte, ¿sí? Entonces por eso se vuelve muy compleja. De hecho, si ustedes a lo mejor recuerdan un poco de biología celular o estructura biomédica celular, no sé cómo hayan tenido su clase, la membrana de las células está formada básicamente por proteínas y por lípidos, ¿sí? Eso incluso hace que repela, es decir, tiene una permeabilidad en la célula humana. Bueno, en este caso las bacterias tienen una muy escasa participación de esos lípidos. De hecho, tienen ausencia de esteroles. Al no tener esteroles, no tienen una membrana lipídica y no tienen formación de colesterol. Entonces, hasta un 70 u 80% de la masa de la membrana celular es de características proteínas, ¿sí? Y pueden contener ciertas moléculas que se conocen como isoprenoides, que es la unión del glicerol con el éter, que le va a dar adhesión justamente a esas proteínas, ¿okay? Entonces carecen de una gran cantidad de esteroles y eso no les permite, pues, las funcionalidades que una célula como la de nosotros tendría. Tienen una pared celular, ¿sí? Y dentro de esa pared celular, pues bueno, tiene el objetivo de mantener la presión osmótica de la bacteria, que se mide en átomos, y eso es entre 5 a 20 átomos, y prepara, o más bien tiene una resistencia alta en esa pared porque contiene una sustancia que se llama mureína. ¿Qué es la mureína? Son peptidoglucanos, es decir, mucopéptidos. Básicamente le da impermeabilidad y aparte prepara esta propia célula a la bacteria para realizar biosíntesis, es decir, una división celular.
Este tipo de pared celular también tiene algo que se conoce como actividad endotóxica. Ya para terminar, vamos a ver las funciones de esta membrana celular de la bacteria. Primero, permeabilidad selectiva de solutos. Eso también sucede con nuestras células. Este tipo de células en las bacterias presenta impermeabilidad a sustancias que se conocen como hidrolípidos. ¿Bien? Este tipo de función, propiamente dicho, le permite a las bacterias trabajar contra algo que son los gradientes de concentración y le permite también tener transporte de nutrientes o de sustancias con funcionalidad activa, pasiva y algo que se conoce como translocación de grupo. ¿Bien? Que es básicamente como si transportáramos en una grúa el nutriente sin tocar la membrana. ¿Okay? Transporte de electrones. ¿Para qué es importante esto? Porque recuerden qué hace una mitocondria en una célula. ¿Qué hace una mitocondria? Producir energía. Produce energía. Entonces, para las bacterias, esta capacidad de transporte de electrones le permite obtener energía a través de unas enzimas que se llaman enzimas deshidrógenas. ¿Ok? Siguiente función, fosforilación oxidativa, que básicamente es un proceso de oxidación a través de la conversión de las estructuras en agua y degradación hacia H2O2, ¿sí? Hacia peróxido de hidrógeno, y básicamente hace justamente esa oxidación. Siguiente, excreción de exoenzimas, que las excreciones de exoenzimas lo hace para externar hacia el medio intercelular, es decir, el medio externo de la propia bacteria, todas aquellas enzimas que no se requieran. Los pasa hacia un espacio que se llama espacio periplasmático, donde básicamente le permite tener un desecho propiamente dicho de todas las funcionalidades y procesos fisiológicos. Y aparte, tiene receptores de proteínas quimiotácticas que básicamente atrae justamente a los nutrientes que requiere. ¿Ok? Estas son las principales funcionalidades de la membrana. Bien, y nos vamos a quedar aquí porque hablar de la pared es hablar justo de gram positivos y gram negativos, que eso en un punto va a ser un sistema muy amplio para la clasificación de este tipo de... Entonces, ¿dudas o preguntas? ¿Vamos bien? Déjame prender mi... Bien. Muy bien, en la siguiente clase, chicos, recuerden, vamos a terminar bacterias, vamos a terminar parásitos y vamos a terminar hongos, ¿sí? Entonces, tal vez ahí sí les robe, como les había dicho en el correo para cuando me ausenté, por lo menos una media hora, ¿bien? Y el viernes tendremos ya que estar iniciando con enfermedades respiratorias, generalidades y por lo menos tal vez un... de una vez les adelanto. La clase para el viernes va a iniciar a las 8:30 para ustedes. ¿De 8:30, chicos? ¿Sí? Nos vamos a tomar muy probablemente hora y media. Ya de todos modos les confirmo por correo, ¿sí? Porque hay veces que creen lo que no puedo, por más que quiera, entonces se hace difícil, pero ya les confirmaré. Si es así, nos veremos a las 8:30. ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Vamos rápido? ¿O Vamos bien. vayamos más rápido? Vamos bien. Vamos bien. Oh, bien. Eso. Esperen, déjenme pasar aquí rápido la lista. Y muy bien. ¿Dudas o preguntas? ¿Nada?